Dura la tarea que me tocó para hoy por razones de tiempo, además de razones de ideología notoria en muchas iglesias evangélicas hoy en día, sin tener que mencionar la sociedad en general. Lo probable es que estén hirviendo el aceite mientras estoy hablando y varias personas me van a colocar de candidato para ser bautizado de nuevo. Todas las bromas aparte, al lado, uno sabe que conocemos iglesias donde realmente hay diferentes posturas y decimos, no significa que esas iglesias están descalificadas, pero nosotros como nuestra iglesia local somos responsables por proclamar la palabra de Dios y someternos todos a la palabra, guste o no nos guste. Y hay siempre, yo insisto, hay cosas que yo leo en la Biblia donde yo digo, no sé si tanto me gusta, y nos toca someternos al Dios de verdad, Dios de autoridad, y también decimos con siempre mucho cariño, mucho amor, si alguien dijera, no me gusta lo que esta iglesia proclama, hay muchas opciones por ahí. Y lo digo con humildad, con cariño y también a la vez con verdad. Si uno dice, no estoy de acuerdo con esta doctrina, hay muchas opciones por ahí. Y no digo que se vayan, simplemente digo, tú tomas tus decisiones. Yo soy responsable por predicar lo que dice la palabra aquí. La iglesia. ¿Qué es la iglesia? Es una familia en Cristo de familias, que somos muchas familias en Cristo. Y eso significa, Dios quiere edificar y bendecir cada familia particular y a la vez nosotros como una iglesia compuesta de muchas familias, una familia compuesta de muchas familias que queremos servir al Señor. Amén. Ustedes que son capos, polilingües, que manejan muchos idiomas, ustedes pueden traducir mentalmente este lema. Dije traducir, no dije decir en voz alta. Pueden probar su francés. Liberté, égalité, fraternité. ¡Uh, la, la! ¡Mon chéri! Lema francés desde la Revolución Francesa, 1789. ¿Sí? Libertad, igualdad, fraternidad. Suena bonito, ¿no? ¿Sí? Y hay momentos en donde también decimos, estos son valores y a la vez virtudes. Ahora, vivimos en tiempos muy especiales, muy particulares, donde básicamente uno diría, cualquier cosa que va a limitar la libertad es esclavitud. Cualquier cosa que limita la igualdad es esclavitud. Cualquier cosa que limite la fraternidad es esclavitud. No obstante, nosotros tenemos que insistir, la libertad sí tiene límites. No significa libertad de expresión en todo sentido donde puedo hacer lo que yo quisiera. Igual con igualdad. Tiene sus contextos y también limitaciones en cierto sentido. Vamos a hablar, yo creo que estamos básicamente de acuerdo en cuanto a esas cosas, pero fácilmente hoy en día uno diría, pero igualdad hasta lo máximo en todo sentido, libertad hasta lo máximo. Y nosotros queremos siempre decir, evaluemos todo a la luz de las Escrituras para realmente entender qué está proclamando el Señor aquí en su palabra. ¿Bien? ¿Qué tendría que ver esto a lo mejor con el tema de hoy? Un pasaje bastante grande donde siento que tengo que evitar las trampas que están por donde uno pise. Voy a la vez estar usando algunos términos, quizás no voy a estar mencionando estos términos, pero igualitarismo, el concepto de igualdad total entre hombre y mujer, que no hay ninguna diferencia, es una postura. Y la otra postura, por lo general, es complementarismo. Ahora, no tengo la información aquí en las diapositivas en cuanto a decir, hay buenas fuentes como las 9 marcas, tiene varios artículos y buena información respecto a estos temas de entender. Somos de la postura que el hombre y la mujer son iguales y también las mismas responsabilidades dentro de la iglesia. Ahora uno dice, ¿cómo no, hermano? Todos tenemos los mismos derechos legales como ciudadanos.
vamos a decir, y si se acuerdan algunos estudios que hicimos en el libro de Génesis, en ciertos sentidos y aspectos hay igualdad. Y en ciertos sentidos y aspectos hay distinciones desde la palabra misma. Y si no se acuerdan de eso, vuelven a repasar las grabaciones donde dimos especialmente Génesis 1 y Génesis 2 en su contexto claramente. En cierto sentido hay igualdad y en otros sentidos y aspectos hay distinción que Dios establece. ¿Okay? Entonces, todo este tema va a ser bastante importante. El igualitarismo, igualdad en todo sentido y por lo tanto la mujer puede hacer los mismos cargos, oficios, responsabilidades dentro de la iglesia y también dentro de la familia. Par, igual en todo sentido. Complementarismo entiende que generalmente Dios ha establecido diferencias de roles, de responsabilidades dentro de la familia y también dentro de la iglesia. Para muchos eso automáticamente significa, segunda clase. Automáticamente significa algo peyorativo. Y nosotros queremos decir, Dios honra y bendice al hombre y a la mujer y a los niños y una iglesia entera a través de la enseñanza bíblica. Si bien es cierto, a pesar de los conflictos y los debates y las discusiones y fuertes emociones, y de repente salen algunas cosas, yo estoy tranquilo. Porque me toca proclamar la palabra de Dios y poner la palabra de Dios, y cualquiera que no quisiera aceptarlo, en primer lugar tiene que pelear con Dios, si es su palabra. Y a la vez entiendo, yo tengo comentarios de evangélicos que toman todas las posturas posibles, por aquí y por allá. Es decir, no es la única postura lo que estoy predicando hoy, pero voy a presentar lo que es mi comprensión en su contexto, según las palabras y cosas por el estilo. Antes de proceder y tirarme al aceite hervido, es importante también recordar el templo de Artemisa que fue en Éfeso, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, este tremendo templo que tenía 126 columnas de mármol de hasta 18 metros con su tremendo techo. Ahora, quedó destruido en 356 antes de Cristo. Sin embargo, volvieron a levantarlo, restaurarlo de alguna forma, y a lo mejor no este mismo templo fue en los días de Pablo, pero recuerdan Hechos capítulo 19, versículos 27 al 28, cuando en Éfeso algunos de los hombres del lugar, los plateros, decían, Pablo nos está quitando la pega porque está echando abajo a Diana, como dice la Reina Valera, o Artemisa, la diosa local de Éfeso, la diosa. Y había incluso sacerdotisas, mujeres que eran sacerdotes en ese templo de Diana o Artemisa. Es decir, todo el tema era un trasfondo de dioses falsos y una diosa falsa. También recordemos algo de Éfeso, una ciudad de muchos recursos. No eran pobres campesinos, no se pintaban con barro, quizás con barro como cosmética, pero es decir, entendemos algo importante del trasfondo que a veces nos olvidamos en cuanto a la realidad de los tiempos en que vivía tanto Pablo, Timoteo y también la iglesia de Éfeso. Y también antes de tomar el paso a lo que va a ser quizás fin de mi video hoy día, si bien es cierto, el mundo y Satanás van a introducir distinciones que Dios no hace y a la vez van a borrar las que Él sí hace. Y voy a darles unos ejemplos. Hay ciertas distinciones que Dios no hace. Clasismo, racismo. Para Dios hay una sola raza, que es la raza humana, y todos son grupos étnicos, pero hay una sola raza. Pero el ser humano siempre hace distinciones que Dios nunca hizo. Clasismo no es una distinción que Dios hace. Dios reconoce que hay pobres y hay ricos, sí, pero ¿qué significa? Dios no puso esas barreras. Hay una sola humanidad, independiente de lo que sea su situación económica. Y también, por otro lado, hay distinciones que Dios sí puso que el ser humano hoy en día está tratando de borrar todo lo que Dios escribió. Masculino, femenino. No, hoy en día la sociedad dice eso no existe. Eso es una construcción social. Ojo,
Dios que lo grabó en nuestra ADN. Y obviamente el cuerpo también lo refleja. Y también nuestro interior lo refleja. Y por lo tanto, cuando pasamos por alto las distinciones que Dios hace y creamos otras que Él no hizo, terminamos con aberraciones y también distorsiones, sí o sí. Y por eso tenemos que volver a las Escrituras y hacemos la pregunta, ¿dónde encontramos la claridad en cuanto a lo que Dios ha establecido? ¿Dónde? La Biblia. La Biblia. No lo que dicen aquí, no en cuanto a lo que son los más iluminados hoy en día, no en lo que dicen ni en la escuela, el colegio, la universidad. La palabra de Dios, nuestro creador y el que creó la iglesia. El que lo va a definir lo mejor posible. ¿Cómo se relacionan las partes de capítulo 2 que estamos viendo? Y podríamos decir, el evangelio es para todos los hombres, por lo tanto, oren por todos, incluso los líderes civiles, pues Cristo pagó por todos. Y el evangelio dejará su marca en tanto los hombres como las mujeres dentro de la iglesia del Señor Jesucristo. Entonces vimos en primer lugar el mandato de oración por todos. ¿Por qué? Porque Dios quiere salvar a todos. Segundo lugar, hay un solo Salvador, el hombre Jesucristo, el único redentor, el único mediador, el único rescatista. Hay una sola senda. También encontramos al final de la semana pasada, es decir, al final de la enseñanza del domingo pasado, la enseñanza a los hombres dentro de la iglesia que también tenía que ver con oración en todo lugar, pero a la vez su carácter, su testimonio, su forma de reflejar su fe y también los mandatos del Señor para ellos. Y finalmente encontramos hoy día la enseñanza a las mujeres dentro de la iglesia. De una uno va a decir muy injusto, un solo versículo para hablar a los hombres y luego unos 4 o 5 para hablar a las mujeres. No obstante, en otros pasajes, Pablo da mucho más a los hombres. Efesios 5 habla mucho a los hombres también. ¿Y cuántos otros pasajes donde Dios dirige claramente a los hombres? Si uno dice, no, pero mucha injusticia. Posiblemente porque habían problemas latentes y, ojo, siempre vamos a tener hombres y mujeres luchas en nuestro interior, en nuestro corazón, en cuanto a lo que Dios manda para la iglesia. Y a mí no me parece, a mí no me gusta, yo opino otra cosa. La lucha constante. Dios habla entonces a esos temas. En vez de ser moldeados por la cultura en general, la iglesia ha de ser moldeado por el evangelio en nuestras vidas. Y es lo que vamos a ver y seguir viendo hoy. Las partes del pasaje ahora, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 9 al 10, la vestimenta y su expresión. Ay de aquel que se mete en ese tema. Y todas las hermanas, ¿te metes con nosotras? No, voy a decir lo que Dios dice. Luego, versículos 11 y 12, la enseñanza bíblica y roles de autoridad en la iglesia. Que está siguiendo, de nuevo, las marcas de una iglesia saludable, como hemos estado viendo. Finalmente, versículos 13 al 15, los patrones como los fundamentos desde la creación y también la maternidad. Entonces, son 3 partes de este pasaje que fácilmente, simplemente, tangiblemente encontramos aquí en nuestro pasaje de hoy. Pablo resaltaba y a la vez insistía en estos fundamentos bíblicos necesarios para entender, para proteger y también para crecer en bendición. Los cercos protegen y guían a la vez a algunos que lo ven como cercos algo peyorativo, algo negativo, algo innecesario, pero entendemos que cercos conducen para que uno no pase fuera. Cercos también sirven para guiar. Por lo tanto, después de ver las secciones del pasaje, les invito en esta mañana a entender tanto el adorno del evangelio en la vida de una mujer que pertenece a la iglesia del Señor Jesucristo, el adorno del evangelio, que produce, cómo se ve, que enfatiza.
Y en segundo lugar, como el centro del pasaje, poner ojo en la actitud propia para reflejar la autoridad de Cristo. Habrá principios para aplicables a hombres y mujeres en este pasaje, aunque entendemos el pasaje es principalmente enfocado a las hermanas, a las mujeres, como Dios da su palabra, su enseñanza a hombres y mujeres. No cuesta seguir la conexión de nuestro pasaje, como ya mencioné, parte ahí desde el versículo 8, quiero pues que los hombres, fue la enseñanza de Pablo ahí, y luego versículo 9 dice, asimismo, continuando la idea, quiero pues que los hombres, y ahora Pablo dice, asimismo, ¿qué dice? Que las mujeres. Entonces es una continuación cuando se dirigió a los hombres, ahora se dirige naturalmente a las mujeres y esto es lo que quiere. Entonces la enseñanza ahora dirigida a las hermanas en Cristo también se trata del carácter indicado por el Evangelio, especialmente en el contexto de la iglesia local. ¿Se identifican o no? Fashion. Los hombres se visten de una malla de papas y piensan que se ven lindos. ¿Sí? Pero nadie duda del interés ni tampoco la impresionante habilidad de las mujeres de lucirse muy bien y muchas veces con muy pocos accesorios. Yo les felicito, damas, hermanas. Yo creo que lo hacen bien. Los hombres, no sé si no tienen espejos en casa o qué pasa, pero llegan y los hombres somos muy distintos. Las mujeres les gusta ser muy ¿o no? Les gusta ser muy presentables. ¿Sí? Uno compara los hijos con las hijas. ¿Cuánto tiempo? En la preparación antes de salir. Mientras que toda la familia está arriba del auto esperando, ¿quién es? Las modas de fashion son muy variadas de una cultura a otra, entre una generación y otra. Según el internet, estas imágenes que son mujeres chilenas e incluso según la IA, esto es vestimenta tradicional de regiones del sur de Chile. Entonces yo dije, con razón me parece familiar. La IA, ¿de qué parte de Chile estamos hablando? ¿De Chile? ¿De qué mundo? Supuestamente, según la IA, eso es la vestimenta tradicional de regiones del sur de Chile. Gracias a Dios no les veo como llegar a la iglesia vestido así. ¿Ah? No es mi interés meterme especialmente en temas de su fashion, su expresión y sus deseos, pero sí queremos escuchar qué dice la Biblia en cuanto al tema. Y llama la atención que la Biblia no deja los temas necesarios en cuanto a decir esto es el enfoque. No dice las marcas, los colores, los estilos. La Biblia no se mete en eso, pero sí da parámetros y también fundamentos para realmente hacer la voluntad de Dios. Entonces miremos a lo que dice en versículo 9. Asimismo que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. El primer punto que plantea Pablo a las mujeres es el menos conflictivo de todos. Sí. Pasemos rápidamente o a lo mejor podríamos decir, gastemos mucho tiempo aquí para que no tengamos que ver los otros que son más conflictivos, más debatidos, cosas por el estilo. Se trata de la vestimenta y la presentación personal de las hermanas en la fe. No se olviden que Éfeso era una ciudad próspera de recursos y por lo tanto no cuesta entender que las mujeres tenían los medios para adornarse de su tiempo y Pablo hace mención un poco en cuanto a eso. Que se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia, no con peinado ostentoso. Entendemos, según lo que fue el contexto original allá en Éfeso y también el trasfondo romano-greco de los griegos, entendemos que las mujeres
desde Roma y otras partes también tenían sus peinados ostentosos, con perlas, con oro, con trenzas, es decir, mucho dinero. Y dicen que generalmente las familias, especialmente las mujeres de muchos recursos, tenían siervas que eran básicamente sus estilistas en casa, que podía hacer todos esos arreglos de pelo porque tenían los recursos y podían trenzar oro, plata, lo que sea, perlas, en cuanto a todas las trenzas y todo lo que era la expresión muy fuerte de que nosotros tenemos poder, recursos y para que se vean. A la vez llama la atención que en el trasfondo habían también ciertas tendencias por lo que era el trasfondo original de los efesios, y uno podría decir especialmente en cuanto a las mujeres, cómo se vestían cuando iban al templo, digamos el gran templo de Artemisa. Y habían modas entre prostitutas, incluso entre mujeres vírgenes jovencitas. Interesantemente, la literatura cuenta que muchas de las jovencitas tenían más o menos entre 12, 14 hasta 16 años la edad para casarse. Y se vestían de cierta forma llamativa para decir a los solteros, mírenme, aquí estoy, soy disponible, candidata para que se casen conmigo. Entonces uno entiende un poco todo el trasfondo en cuanto a cómo se vestía para o hacer una proclamación de recursos, de medios, de estatus, o incluso decir, mírenme, que soy de la edad para casarse. Ahora, ¿qué dice el Señor para las damas de la iglesia? Asimismo, que las mujeres se atavíen de ropa decorosa con pudor y modestia. Pudor y modestia. Entendemos que habían modas, hay cultura, hay un entorno, un trasfondo. No obstante, el Señor dice, no siguen simplemente las modas. ¿Dónde viven? Ahora uno va a decir, pero si se parte el pelo así, o así, o no sé. No es tanto la preocupación. Los parámetros y los principios dicen, con pudor y modestia. Entonces entendemos aquí que es una apariencia que transmite, una expresión que transmite ciertas cosas. Moderación, decencia, cautela, sensibilidad, buen criterio. Ahora, eso no significa ya, en mi mente, según mi opinión, descalificado ese estilo, descalificado ese estilo, descartado ese estilo. No, aquí en la iglesia no es que andamos el pelo un poco más largo, un poco demasiado corto, cosas así. Bases principales, donde hombre y mujer como matrimonio, como familia, tienen que decidir cosas, y también ministerio de damas, de quizás promover estos conceptos de moderación. Algo moderado, no un extremo. Decencia, cautela, sensibilidad, buen criterio, modestia, de entender incluso de transmitir algo que somos por dentro, también lo somos por fuera en cuanto a reflejar correctamente. En parte entendemos lo simple, no extravagante, lo moderado, no exagerado, y también lo prudente, no arriesgado. Esto no es el único pasaje que habla de vestimenta, del estilo y también el testimonio que se transmite. Primero de Pedro capítulo 3 da básicamente los mismos principios a las esposas en cuanto a el testimonio que debemos transmitir o que ustedes deben transmitir. Y entendemos en esto lo que el apóstol Pablo tenía en mente en el presente pasaje fue la trampa de formas externas de modas contemporáneas. La trampa de formas extremas, de modas contemporáneas. Extremismo. No es que yo puedo decir, ya, este estilo o peinado es muy extremo. Son cosas que donde yo estoy confiado que el Espíritu Santo les da discernimiento, sabiduría, hijas con sus madres, hijas con sus abuelas. No con la abuela. Encontramos en la Biblia que las abuelas enseñaban a las
hijas, las mamás, y también las mamás transmitían a sus hijas, y así se enriquecía la iglesia en cuanto a estos valores necesarios para la iglesia. También vemos en versículos 9 al 10, fíjense, cuando dice, y no con perlas, no con peinado ostentoso, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Eso no significa, hermanas, que no se puede poner adornos, accesorios, ornamentos, aretes, cadenas. No, no está diciendo, no se puede. Otra vez está diciendo, no enfatizando eso como lo principal. Miren las tremendas argollas, ollas. ¿Quién soy yo para juzgar? El énfasis que Pablo da es discreción, modestia, pudor, algo equilibrado, no algo extremo en cuanto a decir, mírame a mí, mírame a mí, mírame a mí. De hecho, Pablo luego dice en versículo 10, sino con buenas obras como corresponde a mujeres que profesan piedad. Él dice, se puede arreglar, pero no de manera extravagante. Enfatizando una vez más algo bien equilibrado, algo bien básico. Incluso él dice, lo primordial debe ser las buenas obras. ¿Se adornaron de buenas obras en esta mañana? Voy a colgar buenas obras. Las buenas obras es el testimonio que se ve constantemente. Es su ministerio, es lo que hacen dentro de la iglesia, es lo que hacen incluso dentro del mundo, hacia afuera también. Pero Pablo dice, la voluntad de Dios es que se transmite, ¿qué dice ahí? Que profesan piedad. ¿Qué significa profesar piedad? No habla de piedad como misericordia, habla de la piedad en cuanto a santidad. Cristo vino a nuestra vida y está ordenando nuestra vida en pos del santo. Habla de santificación. Entonces, tu vestimenta, tu expresión, tu testimonio debe ser de acuerdo a la profesión de fe. De acuerdo a la profesión de fe. Marcada más bien por las buenas obras y también ese testimonio. Nada que podría desacreditar lo que decimos en cuanto a quienes somos en Cristo. Por lo tanto, su testimonio debe transmitir una armonía entre su fashion externa y su fe interna. Eso es la voluntad del Señor. Y otra vez, nosotros aquí no somos una iglesia en cuanto a decir ya, los aros son demasiado largos, no, demasiado cortos, no, oro, no. Tiene que ser plástico, tiene que ser de fantasía, cosas por el estilo. No estamos ahí. No nos interesa ser los carabineros que van a fiscalizar todo eso. Principios básicos centrales de acuerdo a la palabra del Señor. ¿Sacas tú preferencias de estilo y moda de cantantes y actrices inconversas que claramente no promueven la fe del Señor, ni la santificación de sus cuerpos como el templo del Espíritu Santo? Las mujeres de Éfeso luchaban con eso. Las tendencias, las modas que venían de Roma, de otras partes, tenía todo un sistema de valores detrás. Y hoy en día tenemos lo mismo en cuanto a las señoritas. Podría ser incluso las damas. Y fácilmente lo que vemos en tele, lo que vemos en internet, quiero ser como esa cantante, como esa actriz. Y de repente se sacan los patrones ahí y el punto es, Dios mira al corazón y dice, quiero que sea consecuente en cuanto a su testimonio, profesión de fe y lo que se transmite. Y especialmente en cuanto a ser modesto y también de pudor, prudente. Luego pasamos a versículos 11 a 12, donde ya se pone más denso, más tenso, más difícil. Y aquí versículos 11 a 12, las mujeres enseñando y ejerciendo autoridad, como que está diciendo Pablo respecto a las mujeres dentro de la iglesia. Y aquí lo más difícil para muchas personas se encuentra en estos dos versículos. Versículo 11 dice, la mujer aprenda en silencio con toda sujeción. Ya Pablo comenzó con problemas. Una vez más, seguramente por lo que fue la situación de aquel entonces, pero muchas veces uno va a decir,
Eso fue solamente en el momento de Éfeso, solamente en aquel entonces, solamente en esa iglesia exclusiva. Y hay comentarios que van a decir eso. Y vamos a hacer esa pregunta. ¿Es válido decir que Pablo solamente decía, en esa iglesia, en ese entonces hubo el problema, pero no es un principio universal para todas las iglesias, en todas partes del mundo, en todos los tiempos? Eso es la pregunta. ¿Pablo está diciendo solamente en aquel entonces y por lo tanto no se aplica a nosotros? ¿O Pablo dice de manera universal para todas las iglesias que las mujeres deben aprender en silencio con toda sujeción? Versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Pablo no sería muy popular hoy en día. Creo que anularían sus videos de YouTube, ¿no? Eso es insensible, eso es censurado, no tiene promoción ni auspiciadores, porque no es popular lo que él está enseñando. Y queremos tomar en cuenta lo que él dice. La mujer aprenda en silencio con toda sujeción. ¿Qué significa eso? ¿Que la mujer llega y sin ninguna palabra desde cuando pasa por la puerta? ¿Nunca puede hablar? Entendemos aquí, en primer lugar, Pablo enfatiza, el mandato es la mujer aprenda. ¿Saben que eso fue muy avanzado por los tiempos de Pablo? En la cultura de ese entonces, las mujeres de recursos sí tenían enseñanza, tutores que venían a la casa para darles clases privadas. Pero en general, muy pocas señoras o mujeres tenían acceso a la educación pública abierta a todos. ¿Y qué está diciendo Pablo? La enseñanza bíblica es para toda la familia, hombres y mujeres, el mismo acceso a la salvación, a la gracia, a la palabra del Señor, a su sabiduría. Entonces, Pablo, muy avanzado por los tiempos en que vivía, y él dijo, el mandato es que las mujeres aprendan. Ahora, a la vez entendemos una oración completa. Que las mujeres aprendan y dice en silencio. ¿Qué está diciendo Pablo ahí? Encontramos en diferentes contextos, incluso de nuevo, primero de Pedro capítulo 3 va a decir la misma enseñanza en cuanto a la disposición, la actitud y con qué carácter llegamos para aprender. Y de nuevo, Pablo habla a las mujeres. No significa que esto no sea y también algo apropiado en cuanto a los hombres, cómo aprendimos, cómo recibimos la palabra de Dios. ¿Reaccionamos? ¿Gritamos? ¿Murmuraciones? ¿Chismes? ¿O realmente recibimos? ¿Evaluamos? ¿Procesamos? ¿Queremos aprender de parte del Señor? Segunda Tesalonicenses capítulo 3 versículo 12 habla también de algunas personas que necesitaban consejo y también confrontación, y parte del consejo fue, vamos allá, Segunda Tesalonicenses 3:12. Y esto hablaba de algunas personas que andaban desordenadamente, no trabajando en nada, sino entreteniéndose en lo ajeno. Llama la atención. ¿Y qué dice Pablo, versículo 12? A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Jesucristo que trabajando sosegadamente, que trabajando tranquilamente, que trabajando en silencio sería la misma palabra. Dependiendo del contexto, es como de una manera tranquila. Que tú trabajas sosegadamente, tranquilamente. Que tú recibes instrucción tranquilamente, escuchando en vez de explotar. No estoy de acuerdo, no acepto eso, ¿cómo es posible? En la iglesia, Dios manda que las mujeres procesen, que reciban tranquilamente y escuchan lo que Dios dice a través de su palabra. Por eso enfatizamos en la iglesia local que se predique la palabra de Dios, no las opiniones. Todos tenemos opiniones, ¿o no? Pero va a quedar súper claro, esto es mi opinión personal versus, así dice el Señor. Así dice el Señor. Por lo tanto, entendemos en el contexto en silencio tiene que ver con tranquilamente. La mujer aprende en silencio con toda sujeción, tranquilamente y luego con toda sujeción, sumisión, sujeto a la palabra de Dios. Vemos también en este mismo pasaje,
Cuando pasamos a 1 de Pedro, capítulo 3, vamos allá. Primero de Pedro, capítulo 3. Y tomemos desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Asimismo, vosotras, mujeres, estad sujetas a vuestros maridos, para que también los que no creen a la palabra sean ganados sin palabra por la conducta de sus esposas, considerando vuestra conducta casta y respetuosa. Vuestro atavío no sea el externo de peinados ostentosos, de adornos de oro o vestidos lujosos, sino el interno, el del corazón, en el incorruptible ornato de un espíritu afable y apacible, que es de grande estima delante de Dios. Al parecer, Pablo y Pedro, con ministerios muy distintos y también muy alejados, llama la atención que habían enseñado la misma enseñanza, los mismos principios en contextos distintos. Y por eso volvemos a decir, no era simplemente el problema de Éfeso, de esa iglesia exclusivamente. Pedro enseña los mismos principios para la iglesia en otro contexto. Y de nuevo, el cuadro del corazón, de la disposición, de la actitud frente a la enseñanza bíblica, en silencio en cuanto a recibir la instrucción tranquilamente, no haciendo distracciones, y a la vez en cuanto a observar su conducta pura, respetuosa, un espíritu humilde y también apacible. Luego Pablo dice en versículo 12, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Al principio y al final, él dice una vez más, en silencio. Aprender en silencio. En otros pasajes, como vamos a ver, también habla de que la mujer debe hablar con su marido cuando tiene discrepancias, diferencias o preguntas o realmente no está conforme. Y el mandato es, hable con tu marido. No, pero no estoy casada. Bueno, habla con tu papá. Habla con uno de los ancianos. Hay opciones con las cuales se puede hablar como si fuera. Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre, sino estar en silencio. Cuando Pablo da esta exhortación, él dice que no permite que la mujer enseñe ni que ejerza dominio. Algunos dicen que eso fue, una vez más, la situación, y cuando Pablo dice, no permito yo, hay comentarios que dicen, eso fue la opinión particular de Pablo, no mandato principal del Señor. Pero de nuevo, discrepo. ¿Por qué? Porque Pedro lo dijo. Y también vamos a encontrar en otros pasajes, por ejemplo, algunos dicen, tal como dice en 1 Corintios capítulo 7, cuando Pablo dice, mandato del Señor, y luego un par de versículos después él dice, y a los demás, yo digo, no el Señor. Y da a entender que fue su postura personal particular en ese versículo. Y algunos dicen, bueno, Pablo está diciendo lo mismo en 1 Timoteo capítulo 2, porque él dice, porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer. O, por último, lo tachan a Pablo como machista. Y dicen, no, Pablo tenía grandes problemas, Pablo era severo, un caso especial, pero una vez más, ¿era simplemente la opinión personal de Pablo o era mandato del Señor? Y vamos a ver en el desarrollo de este pasaje. Algunos plantean que fue un caso particular aislado a la iglesia en Éfeso, no obstante, han mirado a 1 Corintios capítulo 14, versículos 33 y 34. Corinto, otra iglesia con sus problemas, ¿o no? Quizás el más famoso. ¿Y cuál fue este pasaje? Dice en versículo 33 y 35, al 35. Escuchen, como en todas las iglesias de los santos. No es solamente la iglesia de Éfeso en ese entonces. Este mandato que Pablo dice es para todas las iglesias de los santos. Vuestras mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar. Eso está hablando acerca de enseñanza pública sobre los hombres, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, aunque Pablo decía que aprendan en silencio en la iglesia local, y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos.
porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Claramente Pablo dice esto es para todas las iglesias de todos los santos en todas partes y entendemos también por todos los tiempos. Mientras que exista la iglesia, mandato universal de parte del Señor, dos pasajes que van de la mano junto a también 1 de Pedro capítulo 3, donde vemos esta instrucción. Según el mandato del Señor, la mujer no debe ocupar el púlpito para enseñar a los hombres. No significa que la mujer no puede tener ministerio a las mujeres, a las damas, ni ministerio a las señoritas, ni ministerio necesariamente en algunos otros aspectos. Y si la mujer no puede ejercer dominio o enseñar en la iglesia, entonces, ¿por qué es permitida enseñar escuela dominical a los niños y jóvenes? Pregunta válida, ¿o no? Ahora, ¿qué dice aquí en el pasaje, especialmente mirando ahí en versículo 12? Porque no permito a la mujer enseñar ni ejercer dominio sobre el hombre. Entendemos especialmente que la mujer ha tenido un papel muy especial en el hogar en cuanto a enseñar sus hijos. Escuchen también lo que decía Proverbios. No ignores la voz de tu padre, tu madre, la enseñanza de tu padre y de tu madre. Recuerdan también lo que Pablo decía en 2 Timoteo 1:5. Vamos allá. 2 Timoteo 1:5. 2 Timoteo 1:5, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. ¿Qué entendemos aquí? La abuela de Timoteo era creyente que también transmitió la fe. La madre de Timoteo que también transmitió la fe. Entendemos que el papá de Timoteo no era creyente, de lo que entendemos. Pero estas mujeres enseñaron a su nieto y su hijo los caminos del Señor Jesucristo. Uno de los caminos principales de enseñar el Evangelio comienza en el hogar, las mamás. De reforzar enseñanza bíblica. La mamá que tiene un ministerio singular muy especial no significa que los hombres no sean responsables, porque también lo son. Pero Dios utiliza de manera muy especial. Fíjense también 2 Timoteo capítulo 3, versículo 15. 2 Timoteo 3:15. Y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. ¿Cómo aprendió Timoteo desde su niñez? La madre y la abuela. Ahora, entendemos que hay personas que dicen, no es suficiente que la mujer enseñe escuela dominical, no es suficiente que la mujer enseñe a sus hijos. ¿Por qué no puede ser pastora? ¿Por qué no puede ser anciana? ¿Por qué no puede hacer más cosas? Y nosotros en nuestra iglesia entendemos estos principios, que no era que Pablo era machista, no es que el liderazgo bíblico es machista, Dios dice, y también vamos a ver la base y el fundamento por qué Dios lo decía. También no se olviden lo que decía Tito capítulo 2 cuando Pablo ordena a Tito en la iglesia las hermanas mayores que enseñan a las madres menores cómo ser buenas esposas, cómo amar a sus hijos, a sus maridos, cómo hacer ese hogar para la gloria del Señor. Tremendo privilegio y a la vez responsabilidad y ministerio en cuanto a eso. A la vez uno podría decir, ¿y el discipulado que las mujeres tienen que hacer con otras mujeres? No corresponde que los hombres hagan discipulado con mujeres, no. Mujeres con mujeres. Evangelismo que ustedes, las damas, pueden hacer, que necesitan hacer las damas con damas. Montón de ministerios que no hacemos, pero ¿por qué no me dejan predicar? ¿Por qué no puedo ser anciana? ¿Por qué no puedo ser pastora? Y volvemos una vez más a los principios que el Señor da aquí. Por lo tanto, los principios que Dios dice aquí, aprender de una manera calmada y apropiada, de acuerdo a la fe que profesa, y a la vez la sumisión a la palabra de Dios y a los líderes que Dios ha puesto en la iglesia, se aplica a toda la iglesia en todo el mundo, en todo tiempo. Es un aporte muy importante, especialmente considerando los días en que nosotros vivimos.
Finalmente llegamos a la última parte, versículos 13 al 15, que es básicamente el fundamento, la razón por qué Pablo está dando este principio. Hay un orden para la iglesia que Dios ha establecido. Muchos van a decir, claro, a causa del pecado, a causa de la caída, por eso está este orden de la familia y luego de la iglesia. Vamos a ver si realmente es así o no. Y es muy importante que prestemos atención. Por lo tanto, vemos aquí los patrones desde la creación y también el tema de la maternidad. La pregunta, ¿en qué se basa el argumento de Pablo allí en versículos 13 al 14? Leámoslo. Porque Adán fue formado. Entonces, el fundamento en versículos 13 al 14 tiene que ver con lo que Pablo acaba de decir. ¿Por qué este orden y enseñanza para la iglesia? Que los hombres tienen que predicar, los hombres tienen que ser los pastores, tienen que ser los ancianos, porque así Dios estipuló en su palabra. Versículo 13, porque Adán, esto es el fundamento, esto es la base, porque Adán fue formado primero, después Eva. ¿En qué se basa el argumento de Pablo? ¿En la caída? En la creación. Es muy importante porque generalmente van a decir, producto de la caída y todas las distorsiones y el abuso y la lucha y las consecuencias de la caída, por eso el hombre va a ser la cabeza en el hogar. ¿Y qué dice el Señor? Desde la creación. Adán fue creado primero, él recibió el mandato del Señor primero y él tenía que transmitirlo a su esposa y ella también tenía que alinearse con mandato del Señor que recibió de parte de su marido. Porque Adán fue formado primero, después Eva. Pablo basa su argumento en el orden de creación. El hombre fue primero y recibió el mandato del Señor y este fundamento sólido es la base del argumento. No la caída, no el pecado, sino desde la creación. Y lo vamos a ver en muchos otros pasajes, no simplemente, solamente 1 Timoteo 2. No es el único pasaje que habla, el hombre es la cabeza del hogar. Y el hombre tiene que ser la cabeza del liderazgo en la iglesia según palabra del Señor, según el mandato del Señor. No es que somos mejores, es que Dios así decidió y así Dios manda. ¿Para qué? Para la bendición de la iglesia, para la bendición de nuestras familias. Y cuando hacemos la vista gorda, la familia sufre y luego la iglesia. Dios da esta sabiduría para evitar aberraciones, distorsiones y todo eso que es dañino para la iglesia. Vemos también aquí en versículo 14, luego de establecer desde la creación, Adán primero, por lo tanto, él es cabeza de su familia y también de toda la humanidad. Luego dice en versículo 14, y Adán no fue engañado, sino que la mujer, siendo engañada, incurrió en transgresión. Hermanas, honestamente sería muy fácil decir tantas voces que escuchamos del mundo, Pablo es el malvado aquí. ¿Por qué? Porque dice que a las mujeres deben vestirse con poca expresión, que deben guardar silencio en la iglesia, que no pueden ser líderes en la iglesia. Y ahora, por la culpa de la mujer. Y yo quiero insistir, hermanas, que entendemos nosotros, estos son principios que Pablo daba, no como de manera peyorativa, pensando lo peor y siempre lo negativo. Él está dando buenas instrucciones para proteger y guiar a la iglesia. Y vamos a ver por qué. No se olviden el trasfondo de 1 Timoteo. Los problemas, los peligros y lo que estaba sucediendo, lo que básicamente generó que Pablo escribiera la carta, porque habían abusos de autoridad, de enseñanza y había falsa enseñanza y adivinen quién estaba siendo arrastrada muchas veces por esa falsa enseñanza. Por lo tanto, en segundo lugar, Pablo dice, y Adán no fue engañado, sino que la mujer siendo engañada incurrió en transgresión. En Romanos 5, Pablo habla claramente de que el hombre fue el responsable, ¿o no? ¿Quién fue la cabeza federal de toda la humanidad? Adán. Por el pecado y la desobediencia de Adán, todos nosotros estamos sujetos a la muerte, la condenación,
Gracias a Adán. Y como dijo un hermano, cuando llegamos al cielo y encontramos a Adán, le vamos a dar gracias por su legado y herencia que nos dejó. El engaño resultó en transgresión. El mandato fue dado a Adán primero, pero Eva fue engañada. Y ese engaño le arrastró hasta pecado, caída y también transgresión. Y Pablo está diciendo, debido al engaño cayó Eva. ¿Recuerdan lo que fue el contexto aquí? Que Pablo decía una y otra vez, por ejemplo, en capítulo 1, versículo 4, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarreen disputas más bien que edificación de Dios. Y luego dice en versículo 6, de las cuales cosas desviándose algunos se apartaron a vana palabrería. Por la falsa enseñanza se desviaron, se fueron. Dejaron la sana doctrina, la sana enseñanza en cuanto a santificación y madurez en la iglesia. Y por lo tanto, el engaño nos desvía de la palabra del Señor y la clara enseñanza que Él da. Por lo tanto, como el engaño, Adán no fue engañado, pero sí pecó. Y Romanos 5 lo da duro ¿a quién? Adán. Adán el responsable. Entonces aquí no podemos decir, no, Pablo está siendo injusto porque solamente habla en cuanto a Eva. No, él dice, por Eva llegó el engaño y también llegamos al pecado, pero también fue por decisión propia de Adán que caímos en eso. Hermanos, va a ser muy importante entender, el engaño de Eva terminó en transgresión o pecado, o que ella cayó en pecado debido al engaño. Eso es importante para entender luego versículo 15. Como Eva cayó en pecado, versículo 15, pero se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Uno dice aquí, claro, Pablo machista diciendo, mujeres, cállense, no se pongan muchos adornos y críen hijos, tengan bebés. ¿Suena así o no? Sí, uno, Pablo, ¿por qué lo menciona? Recuerden lo que Pablo acaba de decir. Adán fue creado primero, luego Eva. Eva no quedó sujeta a su marido. Mandato del Señor, no coman de ese árbol. Eva lo sabía y salió de la instrucción del Señor. No se sujetó, salió, fue engañada y cayó en pecado. Y por lo tanto, muerte. Y ahora, ¿qué está diciendo Pablo? Pero se salvará. Recuerden, por engaño cayó al pecado, a la transgresión. Y ahora, no solamente queda ahí, Pablo dice, se salvará engendrando hijos si permaneciere en fe, amor y santificación con modestia. Fácilmente miramos al versículo 15 y decimos, engendrando hijos. ¿En serio, Pablo? Pablo, ¿no eres gran teólogo? ¿No sabes una mejor enseñanza? Hermanos, fíjense en toda la oración. Pero se salvará, que es lenguaje raro que generalmente se usa en contexto de salvación, no simplemente que estará bien, pero se salvará engendrando hijos. ¿Pero qué dice? Si permaneciere. Hay una condición. ¿Y cuál es la condición? Si permaneciere en qué cosa? En fe. Se salvará si permanece en fe, amor y santificación con modestia. Si sacáramos esa pequeña frase, engendrando hijos, yo creo que diríamos, perfecto. Perfecto. Ahora, mirando ahí en su Biblia, quiero mencionar dos versículos que también son importantes para entender lo que Pablo está diciendo aquí. Miren en capítulo 1, versículo 19, entendiendo que habían maestros falsos que desviaban a los hermanos de la fe de sana doctrina, de que el Señor Jesucristo es el único Salvador, de que la santificación es debido a los méritos de Cristo. ¿Qué dice Pablo a Timoteo en versículo 19, 1:19? Timoteo, manteniendo la fe. ¿Escuchan? Manteniendo la fe. Puedes evitar el problema y el peligro de estos maestros falsos, como
manteniendo la fe y buena conciencia, desechando la cual naufragaron en cuanto a la fe algunos. Entonces Pablo está diciendo, Timoteo, enfócate en la fe que está basada en el Señor Jesucristo, su salvación, sus méritos y también la buena conciencia, porque algunos descuidaron y se naufragaron. ¿Se entienden? Algunos se apartaron de la fe, no poniendo ojo. ¿Y qué dice Pablo? Las mujeres se salvarán engendrando hijos. Y uno dice, no acepto esa parte, pero si permaneciere en fe. Cuida la fe, está conectado con 1:19. Fíjense también capítulo 4, versículo 16. Cuando de nuevo Pablo dice a Timoteo, ten cuidado de ti mismo y de la doctrina. Persiste en ello, pues haciendo esto, la sana doctrina, insistiendo en la sana doctrina, la sana enseñanza, te salvarás a ti mismo y a los que te oyeren. Está claro desde lo que vimos nosotros en el pasaje del domingo pasado, hay un solo Salvador. Pablo no está diciendo, señoras, si pueden engendrar hijos, tener bebés, se salvan. Ninguna parte. La Biblia no dice eso. Entonces, tranquilas, ustedes que no tienen, porque hay muchas mujeres que no pueden tener hijos. Dios no les permite. Muchos que nunca se casan, es posible. Entonces, Dios no está diciendo, hay otro camino de salvación si pueden tener bebés. No lo está diciendo. Nos llama la atención aquí porque Pablo lo dice y él está diciendo, te salvas en un sentido cuando guardas y protejas la fe en el Señor Jesucristo. Hay un solo camino de salvación. Nos suena muy raro. Pablo, ¿por qué no dijiste el Señor mantiene tu salvación? O el Señor te salva. Pablo no está contradiciendo lo que ha dicho en otras partes. Siempre la salvación es por medio de fe en ¿quién? Jesucristo, la única forma. Pero él dice aquí a Timoteo, las mujeres se salvarán engendrando hijos. ¿Qué significa? Enfocándose en sus familias y el rol que Dios ha dado a la mujer. ¿Los hombres pueden engendrar hijos de la misma forma? Son parte de la ecuación, sí, claramente, sí. Clase de biología, lo entendemos. Pero también Dios dice, a las mujeres deben entender el patrón que Dios dio a la mujer de engendrar hijos, criar hijos en la amonestación del Señor. Qué papel tan noble. De criar familias sólidas en la fe que también contribuyen a una iglesia saludable. No es un papel menor para nada. Aunque la sociedad lo diga, escuchemos lo que dice el Creador y el Santificador. Por lo tanto, insistimos en algunos de estos puntos. Los voy a poner aquí para que no se confundan. La salvación no es por medio de la maternidad, ni tampoco se salva la mujer al tener hijos, como algunos dicen, como una posible interpretación, porque incluso en los tiempos de Pablo y Timoteo, la tasa de mortalidad para mujer y también recién nacidos era bastante alta. Entonces, no se salvaba al tener hijos, de hecho, se corría el riesgo de posiblemente perder la vida y también la guagua. Jesucristo es el único Salvador y mediador y hay que llegar al conocimiento de Él por medio de la fe, como vimos el domingo pasado. La declaración de Pablo en versículo 15 está acondicionada si permaneciere en la fe. Mujeres, de aceptar el papel que Dios les ha dado, no de ser líderes, ni ancianos, ni pastores en la iglesia, sino entender el bendito privilegio de criar hijos, tener hijos para la gloria del Señor, permaneciendo en la fe, amor y santificación. El peligro latente en la iglesia en Éfeso que provocó la carta de Pablo a Timoteo era la falsa enseñanza. Vemos también en otros pasajes en 2 Timoteo. De hecho, déjame decir esto. Ahí sale. El peligro de ser engañadas por la falsa enseñanza es evidente, especialmente en cuanto a la mujer. 1 Timoteo capítulo 4, versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores. Engaño.
¿Lo escucharon? Engaño. Hombres y mujeres van a escuchar a engañadores y apartarse de la sana doctrina. También fíjense, capítulo 5, versículo 15. Porque ya algunas de las viudas se han apartado en pos de Satanás. Mujeres que fueron engañadas, no escuchando, recibiendo mandato y palabra del Señor. Fíjense también, 2 Timoteo 3, versículos 6 al 7. Esto que habla de algunos hombres que tendrán apariencia, versículo 5, de piedad, pero negarán la eficacia de ella, a estos evita. Pero fíjense lo que dice versículos 6 y 7. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a quienes, las mujercías cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Hay mujeres que van a decir, Dios manda y no acepto eso, no acepto eso. Y fácilmente son arrastradas por el engaño y el error. Versículo 7. Estas mujercías siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Entonces, entendemos por qué esta exhortación de parte de Pablo a especialmente las hermanas, porque había muchos peligros en la sociedad, en el mundo, habían mujeres arrastradas, engañadas, que caían por el error. Y Pablo decía, el papel que Dios dio a la mujer de someterse a su marido, de también ser madres de hijos en casa, eso es una bendición de parte del Señor. Y eso da una sociedad más firme, una familia más firme, una sociedad firme y obviamente también una iglesia más saludable, más sólida de acuerdo a los principios del Señor. Y las mujeres serán salvas, como se dice, si permanecen en la fe, amor y santificación, aceptando el rol que Dios ha designado particular a las mujeres. Cuando nosotros insistimos, todo tiene que ser diferente a nuestra manera, ignorando lo que Dios dijo, sufre la iglesia. El punto de vista igualitario argumenta que en Cristo las distinciones de género que caracterizan las relaciones caídas han sido removidas. ¿Han escuchado eso? Algunos van a decir, no, todas las distinciones entre hombre y mujer, eso es debido a la caída. Génesis 3 en adelante. Bueno, Pablo ya lo dejó súper claro. Lo dejó súper claro desde la creación. Y algunos citan Gálatas 3:28. Ya no hay judío, ni griego, no hay esclavo, ni libre, no hay varón, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo. Suena como ideología hoy en día. No hay varones, no hay mujeres, igualdad total a lo máximo. Y Pablo decía, no, esto es una verdad en cuanto a en el Señor Jesucristo, en cuanto a la salvación, en cuanto a la santificación. Es igual para todos. Todas las distinciones se quitan en cuanto a lo que es salvación y santificación. No obstante, el Señor reconoce quiénes son los amos, los esclavos, quiénes son los ricos, los pobres y especialmente quiénes son los hombres y las mujeres. No se borra lo que Dios grabó en nuestra ADN. Por lo tanto, el Señor enseña en este pasaje modestia, sensibilidad, conocidas por buenas obras, a aprender con tranquilidad, demostrar la autoridad de Cristo y también la maternidad, fe, amor, santificación y modestia. Un pasaje muy complicado y a la vez no es un pasaje tan complicado, especialmente cuando entendemos lo que está diciendo en el contexto. Y ojo, todos estos versículos que hablan del mismo patrón desde la creación, que es la voluntad del Señor para edificar una iglesia que glorifica al Señor. 8 pasajes que dan lo mismo. Entonces, ¿cómo es posible que uno diga, 1 Timoteo capítulo 2, el caso exclusivo aislado, 8 pasajes que encontramos el mismo patrón, el mismo orden que Dios estableció desde la creación y también dice esto hay que afirmar y proteger en la iglesia local? En la iglesia Dios no dice los hombres ponen el pie al cuello de la mujer, no, para nada. Respeto, honor, protección, vigilancia en el sentido de velar por su bienestar, acceso a la enseñanza bíblica, pero Dios dice, hay un orden para realmente glorificar al Señor en todo esto. Y por lo tanto,
Un pasaje denso, tenso y peligroso. La fórmula de bendición en la iglesia: modestia, prudencia y discreción junto a buenas obras, su testimonio. Aprendizaje en la iglesia de manera tranquila y sujeta, aceptando la enseñanza bíblica. Y finalmente el patrón desde la creación en cuanto a maternidad y también fidelidad al Señor. Y Pablo dice: mujeres, esto es el camino, la fórmula de bendición para sus familias particulares y para nuestra familia en Cristo, compuesta de todas nuestras familias individuales. Dios quiere bendecirles y Él da el orden y también la bendición de acuerdo a su diseño.